Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de viernes en Hora 25, tercera hora de Hora 25 con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y el escritor Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día del acuerdo entre los socios de gobierno y Bruselas para reformar las pensiones, el asunto sin duda del viernes que enseguida vamos a analizar en detalle en un día que deja otras 2 noticias en clave laboral. La buena en relación con la empresa pública Navantia, María Jesús Montero. 1.500 empleos en toda España y 17.000 empleos en la empresa auxiliar. Lo que va a garantizar la carga de trabajo, dice el gobierno, en los centros de Ferrol, Cartagena y la Bahía de Cádiz. La mala, el ERE que plantea Ford para despedir a 1 de cada 5 empleados de su planta de Almusafes en Valencia, que ahora tiene que negociar con los sindicatos. Nosotros lo que vamos a pretender en la negociación es mejorar las condiciones de los últimos que hemos pactado y, como decía, que todas las... El responsable de UGT en la planta. La compañía justifica los 1.144 despidos por el cambio a la fabricación de coches eléctricos que necesita menos personal. Un viernes en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca para abordar, entre otras cosas, el plan antiinflación estadounidense que Bruselas teme que desincentive la inversión en Europa. Una reunión constructiva en la que han acordado transparentes sobre esos incentivos a la industria de tecnología verde. Tras 7 años de conflicto diplomático, Arabia Saudí e Irán han anunciado hoy que retoman sus relaciones. En 2 meses van a reabrir sus respectivas embajadas que llevan cerradas desde 2016, cuando una turba de iraníes invadieron la delegación de Arabia en Teherán en respuesta a la ejecución de un líder religioso chií condenado por terrorismo en el Reino Saudí. El acuerdo ha terminado de cerrarse en Pekín porque China ha ejercido como país mediador entre las 2 potencias. Y todo esto en un viernes en el que acaba de quedar inaugurado el Festival de Cine en Español de Málaga y ya tiene su biznaga Ciudad del Paraíso, el premio a toda una trayectoria, el enorme Rafael. Querido Málaga, 1,70 creo. Así me midieron en la mili. Que la ha recogido con este buen humor, con emoción y agradeciéndosela a los directores con los que ha trabajado, como Mario Camus o Alex de la Iglesia. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25, la Fiscalía ha presentado ya hoy la denuncia. La Fiscalía ha presentado ya hoy la denuncia contra el Barça por los pagos a quien fue el número 2 de los árbitros, Negreira. Pagos que la Fiscalía sospecha que fueron a cambio de favores arbitrales. La Fiscalía denuncia al propio Negreira, denuncia al Barça como club y denuncia a 2 de sus expresidentes, Bartomeu y Rosell, los acusa de corrupción, administración desleal y falsedad documental. Y la denuncia de la Fiscalía es dinamita, decíamos al inicio de Hora 25, porque explica bien el escándalo que es todo esto. Cómo las sociedades de Negreira recibían pagos casi fijos, como si fueran un sueldo, y luego facturas puntuales, que son de aurora boreal, por ejemplo, 17 de junio de 2014, 145.000 euros por grabación de partidos y visionado de selecciones del Mundial de Brasil. 145.000 euros por grabar partidos. Y otra factura, 6 de junio de 2016, 90.750 euros por grabar partidos de la selección de España. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Que tienen que estar los socios independentistas del Barça arañándose 90.000 euros por grabar partidos de España. Esa es otra. Esa quizás es la buena. Pero mira, creo que los socios independentistas y la gente a la que le guste el fútbol. Porque 145.000 euros por grabar los partidos de España del Mundial de Brasil y 90.000 por grabar los partidos de España de la Eurocopa de Francia me parece poquísimo dinero para el encargado de grabarlos y visionarlos. Pero de verdad, muy poco. A mí me dices que me das 1 millón de euros por grabar el Madrid-Barcelona del 2-6 y te pido 3 veces más. ¿Y cómo sabías que iba a acabar en goleada? Bueno, porque no soy tonto. Creo que no éramos tontos los que sabíamos a dónde se dirigía la selección española en ese Mundial y en esa Eurocopa. Entonces la pregunta es, ¿quién era el tonto en la transacción del Barcelona? Según el Barça, ya se ha deslizado el propio Barça, ha sido estafado durante 20 años. Siempre hay un momento muy delicado en estos procesos en que tienes que elegir delante de todo el mundo ser tonto o malo. ¿No? Claro.
Sí, es el momento Urdangarín, ¿no? El momento Infanta. Mejor, siempre se decide lo mismo, mejor una condena por tonto en libertad que 5 años de malo en la cárcel. Da igual lo que piense de mí la gente, si no sé leer, si he firmado con el dedo, lo que sea. En fin, ¿qué hacer? La revisión de campeonatos y la influencia de estos pagos en los campeonatos, para mí ya es material nostálgico. El fútbol se parece también en eso al amor, no se rearbitra, no hay moviola. Lo que pasa, pasó. Sea justo o injusto, no hay manera de volver atrás. Yo he llegado a escuchar que el Barcelona pagaba para contrarrestar la histórica simpatía arbitral con el Madrid. Es decir, el Madrid debería devolverle el dinero al Barcelona. Porque estaba un poco, ¿no? Así que lo único que me interesa, Cabo, Aimar, de este proceso es escuchar delante de un juez, no delante de los micrófonos, ni delante de la prensa amiga ni enemiga, al Barcelona, por qué pagó durante 20 años al número 2 de los árbitros. ¿Qué quería de él? ¿Dónde están las pruebas y por qué deberíamos, y yo te lo juro que tengo todas las ganas del mundo, creérnoslo? Hasta el lunes, Jaois, descansa y disfruta. Un beso, buen fin de chao. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Había básicamente 2 opciones para reformar el sistema de las pensiones y hacerlo más sostenible, que era absolutamente necesario. La primera opción era gastar menos, recortar pensiones de alguna manera, y la otra era ingresar más dinero. Y resumiendo mucho, la opción por la que ha optado el gobierno ha sido esta segunda, meterle más dinero al sistema. ¿Y cómo? Subiendo las cotizaciones, el dinero que aportan empresa y trabajador a la seguridad social. Elsa Llorente. La apuesta más decidida de la reforma es la de aumentar ingresos y se hace mirando a las rentas altas. Se suben las bases máximas de cotización sumando un 1,2% a lo que marque el IPC. Esto se ha diseñado para que vaya subiendo progresivamente hasta llegar a 2050. ¿Por qué en ese momento? Porque es cuando se va a necesitar más dinero para pensiones, porque se jubila la generación del baby boom, que es la más numerosa. En ese momento se habrá acumulado una subida de las bases máximas del 38% más lo que haya subido el IPC. Y la pensión máxima también subirá, pero mucho menos, un 0,01%. Hay otra cotización que se aplica a todos los salarios, pero que sobre todo recae en las empresas. Es el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, que es del 0,6% y que ahora se va a subir al doble, al 1,2% en 2029. Y además se quiere implantar lo que se ha llamado una cuota de solidaridad. Los salarios que estén por encima de la base máxima de cotización, que ahora está en 54.000 euros al año, pagarán un 1% más de todo lo que supere esa cantidad hasta su sueldo real. Esto empezará en 2025 y se aplicará progresivamente hasta el 2045, cuando el recargo será del 6%. Esto es lo que tiene que ver con los ingresos. Y luego está el gasto. Hasta ahora el Ministerio había propuesto un sistema para reducir ese gasto, claro, bajando las pensiones, aumentando la cantidad de años cotizados que se tienen en cuenta para calcularle al trabajador en cuánto le va a quedar la pensión. Al aumentar la cantidad de años, por regla general, a los trabajadores les iba a quedar una pensión más baja. Finalmente eso no va a ser así. Seguirán teniéndose en cuenta solo los 25 últimos años cotizados para calcular la pensión, salvo que a un trabajador le venga mejor la otra fórmula que plantea Seguridad Social. ¿Que cuál es, Elsa? Pues cuando una persona se vaya a jubilar, la Seguridad Social le va a calcular la pensión con 2 fórmulas. O bien, como has dicho, como está ahora, los últimos 25 años, o bien los últimos 29 años de cotización quitando los 24 peores meses, y ofrecerá al futuro jubilado la que más le beneficie. Esto es, claro, la pensión que más le dé. Esto se hará así hasta 2044, cuando ya solo se coja el nuevo cálculo, con los 29 años descartando 2. Esto se aplicará a partir de 2026 de manera progresiva durante 12 años. Y hay novedades importantes también, Elsa, en la protección de las mujeres pensionistas, que son las que más sufren la precariedad. Sí, las mujeres son las que más lagunas de cotización tienen, porque mayoritariamente son las que hacen los parones en su vida laboral, pues para cuidar a los hijos o a los mayores. Ahora la Seguridad Social en esos parones, digamos que te reconoce el 100% de la base mínima durante los 4 primeros años que estás sin trabajo, para calcular después tu pensión. Pues la propuesta es que para las mujeres esto se amplíe un año más y se siga cubriendo otros 2 años al 80% de la base mínima. Además, el complemento de brecha de género de las pensiones tendrá un incremento del 10% durante 2 años hasta 2026, sumado a la revalorización anual, un complemento que cobran también en su mayoría mujeres. Por lo tanto, acuerdo encarrilado
cuestión fundamental para recibir la parte que quedaba de los fondos europeos reservados para España. Esta reforma, como he dicho antes, es fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea y, por tanto, cumple también con los hitos y los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lógicamente son los que explican los distintos desembolsos que hacen posible también el que hagamos y materialicemos inversiones importantes para toda la industria de la supercomputación o también... Así que, consensuado con la Comisión Europea, hoy el Gobierno les ha presentado ya oficialmente la reforma a los agentes sociales. La patronal COE ha dejado claro, en cuanto ha salido de la reunión, que se va a descolgar de este acuerdo porque dice que el Gobierno está metido en una espiral de voracidad recaudatoria. Y los sindicatos... Vamos a preguntárselo. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, buenas noches. Hola, buenas noches. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Quiero conocer su análisis, el de los dos, de la reforma que han pactado los socios de gobierno y que se les ha presentado hoy. Señor Álvarez, empiezo por usted. Bueno, en realidad la reforma no la han pactado solo los socios de gobierno. Nosotros tuvimos una etapa larga de negociación con el gobierno. El gobierno sabía perfectamente, el ministerio, en qué parámetros nos movíamos, y cuando vimos que había posibilidades reales de llegar a acuerdo fue cuando le dijimos al gobierno pues que queríamos contar además con el visto bueno de la comisión y con una mayoría parlamentaria que pudiera dar respuesta a la reforma, ¿no? Yo creo que el documento que nos han entregado hoy es un documento positivo. Creo que por primera vez en la historia de nuestro país se trabaja sobre todo desde el punto de vista de la recaudación, de la financiación del sistema, no se recortan las pensiones, y en estos momentos pues quedan algunas cuestiones todavía que tenemos que acabar de pulir en una reunión que habrá el lunes, que tienen que ver sobre todo con las pensiones mínimas que también tienen que tener una subida. Señor Sordo. Sí, comparto la aproximación que ha hecho el secretario general de UGT. Éramos conscientes, después de la reforma que pactamos hace un año y pico, que es la que ha conseguido que las pensiones en España se vuelvan a revalorizar con la evolución de la inflación, y sabiendo que en las próximas 2 décadas y media se va a jubilar la generación más numerosa de la historia española, la generación del baby boom, que aquí había que optar o por ir a un proceso de recorte de pensiones o por ir a un proceso de mejora de la financiación del sistema público de pensiones. Y la propuesta que hoy se pone encima de la mesa por parte del Gobierno, que como se ha explicado veníamos trabajando en ella intensamente en los últimos meses, pues responde bastante bien al planteamiento que desde los sindicatos veníamos haciendo. Hay que mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Hay todavía materias que queremos negociar el lunes sobre protección de pensiones mínimas, sobre las lagunas de cotización, sobre ese complemento de brecha de género. Hay cosas todavía que habría que perfilar, pero en líneas generales responde bien al planteamiento que hacíamos, ¿no? Hay que mejorar los ingresos de aquí hasta el año 2048 para garantizar pensiones públicas suficientes y sostenibles. Por lo que han hablado con el Gobierno, señor Sordo, ¿qué ha cambiado para que el Ministerio de Seguridad Social haya pasado de proponer una ampliación del periodo de cómputo para todos a proponer una doble vía en la que en principio nadie sale perjudicado? Bueno, yo creo que esto se trata de dar batallas, ¿no? Es decir, aquí se ha utilizado a veces la excusa de la Comisión Europea para plantear una especie de línea única de reformas, y nosotros lo que decíamos es que, bueno, pues evidentemente la Comisión Europea quiere saber cómo en España se va a garantizar la sostenibilidad y la financiación de las pensiones, pero que había que dar la pelea porque esta financiación no tuviera que equilibrarse necesariamente con recortes, ¿no? Y en el momento que parece ser que la Comisión Europea acepta que el planteamiento de reformas que hemos venido haciendo, de revalorización con el IPC, de derogación del factor de sostenibilidad que hizo la reforma del Partido Popular en el año 2013 y que hubiera conllevado una caída de las pensiones de más del 20%, todas estas reformas que habíamos hecho, la cuestión era cómo se sufragaba con ingresos. Pues creo que cuando la Comisión Europea ha entendido eso y que esto es perfectamente sostenible y que España sigue teniendo unos costes laborales por debajo de la media de las principales economías europeas y por tanto había margen para mejorar las cotizaciones, pues creo que el Gobierno ha abierto una vía muy interesante con la Comisión Europea
que ahora habría que rematar en un gran acuerdo social y político para dar estabilidad y seguridad a los creo del futuro. Un acuerdo, yo creo que lo que ha cambiado es la exploración de que esto no tenía por qué resolverse con recortes, sino que podía resolverse también con un equilibrio en la estructura de ingresos. La COE, señor Álvarez, dice que con ellos no cuenten. Bueno, es evidente que la COE no ha estado muy presente durante el proceso anterior en la negociación y en todo caso a mí me parece que no tiene razones objetivas. Cualquiera de los países del entorno europeo, como antes decía Unai, el coste social es más elevado que en España. Los topes españoles son doblados por el sistema portugués o por el sistema griego, para no hablar del alemán o del francés, y yo creo que en ese sentido hay una aproximación a los costes que están soportando las empresas en la Unión Europea, y quedamos todavía con una holgura competitiva, porque el coste en España continúa siendo más bajo. Por tanto, yo creo que más allá de este cabreo inicial, pues el empresariado español tiene que ser consciente de que tenemos que contribuir para el sistema de pensiones, y en ese sentido creo que la decisión es una decisión acertada. Que se suban las bases máximas de cotización, que la empresa tenga que cotizar más por los trabajadores con salarios más altos, ¿esto no puede derivar en que haya menos salarios altos? Que la empresa se lo piense mucho más antes de subirle el sueldo a alguien, porque ya no es lo que le sube al trabajador, sino que le aumenta también lo que va a tener que cotizar por él. Bueno, a mí me parece que si nos guiamos por esa teoría, pues nunca pagarían las empresas impuestos ni otro tipo de cuestiones. Yo creo que en todo caso las empresas tienen que pagar los salarios de acuerdo con la negociación de los convenios. Creo que no es muy fácil en España que los salarios no estén plenamente reconocidos, por tanto yo creo que ese riesgo no existe, salvo aquellas empresas que quieran entrar en un proceso de fraude, ¿no? Creo que en todo caso esa situación no se va a dar en nuestro país, porque es que tampoco hay un destope que no tenga relación con la situación que se vive en los países de nuestro entorno, ¿no? Nosotros tenemos un tope que está ahora en torno a los 50.000 euros, pero es que Portugal casi dobla ese tope de 50.000 euros, Grecia igual, y no pasa nada. Quiero decir que en todo caso a mí me parece que es una solución adecuada, y que por otra parte la COE veía venir. Yo creo que además el que se haga de manera escalonada de aquí al año 2050, pues también da a las empresas un margen para que vayan previendo en qué situaciones en las que se van a encontrar año tras año. ¿Cómo lo ves, señor Sordo? Bueno, yo creo que las patronales españolas debieran plantearse el tema de las pensiones desde una perspectiva distinta, ¿no? Yo le diría a un empresario o empresaria española de una pequeña mediana empresa que se dedique a actividades como el comercio, como la hostelería y con tantas otras, ¿qué le parece que se garantice la renta disponible de 15 millones de personas en los próximos años, con la estabilidad que da saber que vas a tener una pensión pública, ¿no? Yo creo que este es un elemento de estabilidad macroeconómica de primer orden, contar con la garantía de que va a haber ingresos para un sistema de pensiones como el nuestro, ¿no? Y yo creo que las empresas, o que las patronales en este caso, debieran salirse un poquito de este discurso absolutamente sobreactuado, porque aquí de lo que estamos hablando es de algo tan simple, de por qué una persona que gana 1.200 euros tiene que cotizar por todo su salario, y una empresa que tiene un trabajador que gana 4.800 euros no tiene que cotizar por todo ese salario. Es como bastante inexplicable, ¿no? Es de sentido común el destope de las bases máximas de cotización. Es de sentido común
que además esas personas que van a cotizar por más bases tengan luego una mejora también en sus pensiones. Ahora lo que hay que hacer también es tocar y subir las pensiones mínimas, que son demasiado mínimas en España, ¿no? Yo creo que hay que quitarle dramatismo a este tipo de medidas. Son medidas razonables que garantizan una estabilidad en la financiación del sistema público de pensiones, que es un factor de estabilidad macroeconómica de primer orden. ¿Qué hubiera pasado en España en las dos últimas crisis sin las rentas de los pensionistas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que quitarle el dramatismo, y COE lo que tendrá que hacer es una reflexión. COE se ha borrado de la posibilidad de un pacto de rentas, COE se ha borrado de la negociación del SMI, está ahora un poco despotricando, digamos, de este tipo de propuestas, y a lo mejor lo que tenía que haber hecho la Organización Empresarial Española es corresponsabilizarse de la situación del país y apostar por un gran acuerdo también salarial que le hubiera permitido pues manejar un poco los tiempos de las medidas que se han ido tomando, ¿no? Pero no hay que dramatizar. Esto es una buena orientación de una reforma y no va a tener un coste para las empresas que haga que la economía española pierda competitividad ni remotamente, ni lejanamente. Como decía antes Pepe Álvarez, es bastante inferior el coste laboral y las cotizaciones sociales de las empresas españolas respecto a otras economías de nuestro entorno. Mencionaba acuerdos salariales. Quiero preguntarles por una noticia de esta noche, y es el acuerdo al que se ha llegado para el convenio colectivo de los grandes almacenes, que es, si no me equivoco, es el convenio que a más gente afecta en España en el sector privado, más allá de las administraciones públicas. Estamos hablando de 200 y pico mil personas, 230.000 personas, son trabajadores de Carrefour, de Alcampo, del Corte Inglés, de IKEA, y se ha pactado una subida del 14,7% en 4 años, más luego un pago único del 3%. ¿Satisfechos, señor Sordo? Sí, bueno, acabo de tener la noticia de cómo han derivado las negociaciones. Yo creo que estamos en unas subidas salariales de importancia, y creo que tienen que ver con los planteamientos que estamos haciendo desde los sindicatos, ¿no? Es decir, los márgenes de las empresas están siendo reforzados en este último tiempo, las empresas están repercutiendo los costes a precios al consumo, y no tiene ningún sentido que esto no se traduzca en una mejora de los salarios en un contexto de alta inflación. A esto es lo que teníamos que estar también hablando con COE, es decir, cómo orientamos el conjunto de la negociación colectiva, porque lo que nos está pasando es que llegamos a acuerdos buenos, a acuerdos satisfactorios allí donde hay organización sindical, allí donde hay organización de los trabajadores, y es bastante más difícil en los sectores precarios. Y creo que lo que España necesita es una subida homogénea de los salarios, que puedan luego responder a la realidad distinta de los sectores diversos, pero desde luego con un planteamiento de que no puede seguir habiendo el problema que hemos visto en muchas empresas en el año 2022, y desde ese punto de vista, pues este acuerdo, este avance en el acuerdo me parece positivo. ¿Sí? Señor Álvarez. Bueno, es un acuerdo que en el caso nuestro que está pendiente de ratificación por parte de los órganos del sindicato. Yo creo que es un acuerdo positivo, pero también se ha de contextualizar en un sector con unos salarios realmente bajos. Estamos hablando de salarios un poco por arriba del salario mínimo interprofesional en muchas de estas empresas, y creo que desde ese punto de vista hay que pensar que los salarios de las trabajadoras de estos sectores que están en peores condiciones tienen que subir de manera importante. Estamos hablando de un sector además con unos rendimientos económicos absolutamente importantes en estos momentos. Por tanto, satisfechos, pero en todo caso conscientes de que los salarios en este sector tienen que subir y las condiciones de trabajo tienen que mejorar todavía más. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, les agradezco mucho que hayan atendido la llamada de Hora 25 en esta noche de viernes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel de Prada, Lola García, Ángel Munarriz. Vamos a volver a las pensiones porque quiero escuchar vuestro análisis sobre el contenido de la reforma en sí, sobre su relevancia, sobre sus efectos. Vamos a ir después a cómo esto puede funcionar de pegamento en la coalición tras una semana de división creciente dentro del gobierno, pero antes sobre las pensiones en sí, análisis de la reforma desde vuestro prisma. Munarriz. Bueno, me parece que todos hemos visto esa gráfica, ¿no?
esa gráfica que nos atormenta, ¿no? En la que se va ensanchando la parte de población que se jubila y se va estrechando la parte de población que sigue trabajando. A todos nos ha preocupado y todos nos ha atormentado en algún momento. Claro, siempre se muestra hasta 2050, luego pocas veces se recuerda que con el tiempo los baby boomers pues también, por desgracia, irán falleciendo y se irán jubilando cohortes mucho menos numerosas que harán a priori más sostenible el sistema. Por lo tanto, la idea es, tenemos un sistema de pensiones que ha funcionado muy bien, al que le viene una situación que nadie puede negar, que es de desafío, que es crítica. Yo creo que ante esa situación que nadie puede negar y que se va a producir en los próximos 20, 30 años, esta reforma expresa una voluntad muy clara de preservar el sistema público con una orientación clara de justicia social. Es decir, creo que hay una idea. Evidentemente, lo que ocurre realmente con las pensiones, esto nos lo enseñó dramáticamente la crisis de 2008, lo que damos por sentado no se tiene que corresponder con la realidad. Es decir, tendremos un buen sistema de pensiones, no solamente porque haya una voluntad política de hacerlo, lo cual es imprescindible, sino si además conseguimos trabajar una economía que pueda sostener un modelo que yo creo que está aquí bien planteado. Dicho de otra manera, tendremos un buen sistema de pensiones si existe esta voluntad política, y también si la economía es productiva, también si se desplataformiza, es decir, si hay más taxistas que conductores autónomos de Uber, si hay una sindicalización fuerte y por lo tanto unos salarios más altos que los sostengan, si hay más industria, un poquito más de lo que representa la industria en el PIB y quizá un poquito menos de turismo, si el crédito llega a las pymes y no se consume enteramente sin llegar a la economía productiva. Es decir, si tenemos una economía fuerte que todo lo sostenga, las pensiones no van a ser, estas reformas no van a ser necesariamente lo que diga el BOE, ni lo que el gobierno quiera, van a ser lo que como sociedad consigamos que sean las pensiones. Ahora bien, si no hay una idea de un sistema de pensiones que se proteja frente al doble desafío demográfico y, ojo, también político, cultural e ideológico salido de la gran recesión, de la que sale un gran mensaje, y es: lo público no tiene por qué estar ahí cuando lo necesites. Ese es un mensaje que deja la gran recesión. Si conseguimos darle la vuelta a ese mensaje político, cultural e ideológico y afrontar, evidentemente, 20, 30 años muy difíciles para el sistema, puede salir adelante. Yo creo que lo que pone el gobierno encima de la mesa es una muestra de voluntad de preservación del sistema público. Lola García. Bueno, antes lo has explicado muy bien, ¿no? Que era solo había dos opciones, ¿no? La opción bajar pensiones y la opción subir los ingresos, y se ha optado por la que es socialmente más aceptable y por la que es políticamente viable también, ¿no? Porque, en fin, no me imagino una mayoría parlamentaria en estos momentos que pudiera permitir la opción de bajar pensiones. Por tanto, es un ejercicio de racionalidad que va además enfocado, que también envía un mensaje, ¿no? O sea, yo creo que la clave en el tema de las pensiones es explicar que las reformas pues no pueden ir en contra de los que están en puertas de la jubilación ni de los que están jubilados, sino que se tiene que hacer pues un poco como a medio plazo, ¿no? Y esto permite como una transición, ¿no? Que se marca ahí de 20 años para ir hacia un sistema que al final sí que rebajará las pensiones, porque se aumentará el cómputo, o sea, al final se acabará optando por uno de los sistemas. España es un país es uno de los países europeos, si no el que más, con un envejecimiento más acusado de la población. Eso es algo que había que afrontar. El sistema tiene que ser sostenible. Ahora mismo España es uno de los países que tiene mayor riesgo de no sostenibilidad del sistema y se tenía que afrontar. Antes, cuando entrevistabais a los líderes sindicales y hablabais de la COE, a mí me ha gustado mucho la intervención de uno de ellos que invitaba un poco a verlo desde un foco más amplio, ¿no? De ver que al fin y al cabo, si vamos a tener una masa de población de esos baby boomers que van a llegar a la jubilación, una masa de la población pues que se va a sustentar en el cobro de pensiones, pues es un grueso de consumidores a los que te diriges como empresario, sean servicios o sean productos, ¿no? Por tanto, hay que verlo también en su conjunto, y viéndolo en su conjunto también habría que ver el tema del empleo y el tema de hacer que las mujeres puedan compaginar la maternidad con
con el trabajo, ¿no? Porque si no tampoco vamos a solucionarlo a más largo plazo. Juan Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo no soy perito en estas cuestiones, entonces tampoco puedo pontificar desde un micrófono. Lo veo con mucho escepticismo. Yo cuando estudiaba, creo que era la asignatura de Economía Política, el profesor nos decía, y ahora os voy a explicar lo que es un sistema piramidal. Y él decía, mira, el sistema piramidal más evidente es el sistema de pensiones. Yo me acuerdo, fíjate, hace algunos años, ¿no? Creo que era la época de Aznar, cuando se hablaba de que el Pacto de Toledo arreglaba el tema de las pensiones en España para los próximos 50 años. El tema de las pensiones no se arregla porque tenemos unos problemas graves, ¿no? Antes lo ha dicho Munarriz, ¿no? Esa pirámide de población es escalofriante y la natalidad, lejos de crecer, sigue disminuyendo. Luego, por otra parte, el empleo que se crea en España a través de la inmigración son empleos de baja calidad. La capacidad adquisitiva de los sueldos en los últimos 15 años ha bajado estrepitosamente. No niego buena intención a esta reforma o a este plan de reforma, pero creo que luego la realidad irá presentando problemas, ¿no? Un problema evidente es el tema de las cotizaciones para las empresas. Claro, los líderes sindicales hablan de las empresas casi siempre refiriéndose a las grandes empresas, pero para las pequeñas empresas la subida de la cotización va a ser un escollo difícil, ¿no? Y también habrá que pensar en ayudar a esas empresas que se pueden encontrar con una situación difícil. No lo sé. Ciertamente creo que es bueno que se afronten estas cuestiones, que se trate de hacer viable un sistema que a mí me parece cada vez más difícil, porque si no hay gente joven que se incorpora al mercado de trabajo, ¿qué ocurre? Y luego creo que normalmente estas grandes reformas o estos grandes planes nunca contemplan la evolución de la realidad. Sabemos que a través de la inteligencia artificial y a través de la robotización de las empresas cada vez va a haber menos puestos de trabajo. Ahora mismo estáis hablando de una fábrica de coches que va a despedir a un montón de trabajadores porque los coches eléctricos exigen menos trabajadores que los coches de motor de combustión, ¿no? Bueno, ¿por qué exigen menos trabajadores? Pues evidentemente porque ya se han diseñado unas máquinas que suplen el trabajo de los hombres. Y esto es una cuestión que también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y de alguna manera la disminución del trabajo que se va a producir en las próximas décadas va a afectar de forma monstruosa a las pensiones. Y no sé si estas cosas se tienen en cuenta. Entonces, bueno, sin querer ser gafe, pero yo estas cosas siempre las veo con mucho escepticismo, ¿no? No sé si he citado aquí en alguna ocasión esa célebre respuesta que le daba a San Ignacio de Loyola a todos los que iban a proponerle proyectos más allá de 15 días y él les decía, ¿pero tanto pensáis vivir? Quiero decir que las circunstancias cambian, ¿no? Cambian de un día para otro, mucho más de un año para otro. Y bueno, sí, sobre el papel y en teoría, pues yo creo que esta reforma nos ofrece muchos motivos interesantes o incluso ilusionantes, pero yo creo que la realidad, desgraciadamente, siempre desmonta un poco estas previsiones en abstracto. Al que le ha cambiado la circunstancia, pero sustancialmente además, es al gobierno, que hace 3 días estaba proyectando una imagen de división inédita en los niveles a los que estaba llegando y hoy lo que ha proyectado es acuerdo y cohesión. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Quieren los socialistas que el acuerdo de pensiones sea una barrita energética para el gobierno de coalición. Vamos a ocupar todas nuestras energías en seguir trabajando el casi un año de legislatura que todavía tenemos por delante. Coger aire, quién sabe si para incluso fumar la pipa de la paz, 3 días después de la ruptura del solo sí es sí. Son tantas las cosas que nos unen que creo que no podemos desaprovechar ni un segundo. Hoy Moncloa no pierde el tiempo, pero para sacar pecho. Frente a aquellos agoreros que están permanentemente desde el primer día pidiendo la convocatoria de elecciones o diciendo que el gobierno no tiene estabilidad. Con el acuerdo calentito. Acabo de cerrar de madrugada un acuerdo. Recién salido del horno, este viernes sí es fácil encontrar a Yolanda Díaz. La gente lo que quiere es que hagamos lo que hemos hecho hoy. Y ahí, insisto, me van a encontrar siempre. El PSOE quiere reactivar la agenda legislativa y busca encapsular la crisis del solo sí es sí y, de paso,
activar al gobierno. Que más allá de las discrepancias puntuales, tiene muy claro el sentido del por qué estamos aquí y estamos para gobernar para la mayoría de la gente. Un buen punto de partida sería una de las leyes que no termina de llegar, la de vivienda, pero Unidas Podemos rebaja el subidón socialista. Ojalá podamos daros buenas noticias, pero lo cierto es que en los últimos días ha habido retrocesos. Sombrío Echenique y aún más sombría esta predicción, digamos poética, del popular Miguel Tellado. De la coalición a la colisión, un gobierno que ahora se encuentra al borde de la demolición. Con su propuesta de comisión sobre el caso Mediador. Lo dicho, proyección de cohesión tras una semana de horror, en ese sentido, Lola. Bueno, a ver, eso de intentar tapar las crisis con los acuerdos que vengan, es un poco, ya sé que informativamente todo discurre muy rápido, ¿no? Pero no deja de ser una tontería. Las crisis quedan ahí y los desacuerdos quedan ahí, como los acuerdos también. Yo creo que de todas formas los problemas de la coalición no van a ser la ley del sí es sí. Los problemas de la coalición son, de aquí a las elecciones, son otros, son las hipotecas, los precios en los supermercados, en fin, estas cosas que se supone que una inmensa mayoría de los votantes de izquierda consideran que un gobierno de izquierdas tiene que afrontar y darle pues unas expectativas y unas soluciones. Y yo creo que los problemas van a ir por ahí, no van a ir por la ley del sí es sí. O sea, me parece que se gastan muchas energías en discutir sobre un desacuerdo en una ley, sobre una parte de una ley, que no digo que no sea importante, evidentemente, para todas las personas que han sufrido violaciones y malos tratos es importantísimo, pero que ahí el resultado electoral no va a depender de eso. Entonces la discusión sobre si podrían salir o no antes del gobierno Unidas Podemos, ¿no? Porque esa es la discusión que hay en este momento, pues yo es que creo que eso sería más desestabilizador para Unidas Podemos casi que desde luego que para el PSOE. Por tanto, no sé qué sentido tendría para Unidas Podemos salir. Pues, entre otras cosas, porque habría una parte de Unidas Podemos que no querría salir y otra que sí. Es decir, se enfrentarían a un problema mucho más grave que el de continuar en el gobierno, ¿no? Por tanto, no creo que se vaya a romper. Ahora mismo, Lola, y eso lo sabes tú bien, la gente que tiene capacidad de decisión en el PSOE y en el gobierno te dicen que en lo último en lo que están es en romper con Unidas Podemos, porque ellos tienen que presentarse dentro de 6, 7, 8 meses a unas elecciones, a una campaña electoral, diciendo, oigan señores, la única manera de volver a gobernar, si es que conseguimos volver a gobernar, va a ser en coalición. Entonces, ¿cómo va a llegar el PSOE y Unidas Podemos a esas elecciones diciendo la coalición ha fracasado como modelo de gobierno o de negocio? Efectivamente, es que no les conviene a ninguno de los dos o de los tres, podríamos decir, ¿no? O sea, no le conviene a nadie del conjunto del gobierno, pero es que sobre todo no les conviene un poco por lo que comentaba antes, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a presentar a unas elecciones explicándole a tu electorado de izquierdas que eres capaz de superar cuestiones tan importantes y que a la gente y tan difíciles de resolver y que a la gente le afectan tanto como esto que estamos viviendo de la inflación y de las hipotecas? ¿Cómo le vas a ilusionar sobre eso o a darle expectativas y confianza sobre eso si rompes por la ley del solo sí es sí a 9 meses de unas elecciones? O sea, me parecería, claro que a veces la política, ya sabes, que se mete, coge una curva y en fin, derrapa. Sin ningún tipo de control, ¿no? Pero vamos, yo creo que si lo analizan un poco racionalmente no tendría ningún sentido, ¿no? De Prada, ¿cómo lo ves? Pues sí, lo veo como lo ves tú. Hombre, tendría que darse una situación en la que hubiera un hundimiento de Podemos, que se palpase, que las elecciones municipales fuesen una catástrofe y a lo mejor ahí sí el PSOE
puede aspirar a convertirse nuevamente en el partido que aglutine todo el voto de izquierdas, pero hoy por hoy no pueden escenificar esa ruptura. Es verdad que también es difícil imaginar una campaña en la que no surjan fricciones entre los dos, ¿no? Porque yo creo que unos y otros tratarán de colgarse medallas y alguna fricción surgirá, pero yo creo que es imposible que haya una ruptura, repito, salvo que las elecciones municipales fueran muy buenas para el PSOE, que a lo mejor ahí, bueno, algo, es evidente que Pedro Sánchez puede volver a jugar con la idea de que yo lo que quiero es gobernar, no depender de Podemos, etcétera, pero a priori me parece muy complicado. No obstante, yo creo que no solamente es la disensión del sí es sí, es decir, yo creo que, por ejemplo, en el ámbito del feminismo hay una quiebra muy profunda que se ha escenificado el otro día, pero que es una cosa que está ahí. Pero es una quiebra global, ¿no? O sea, el feminismo a nivel internacional tiene discusiones muy parecidas, ¿no? Perdona la interrupción. Sí, no, bueno, bien, pero me da la sensación de que no es. Pero no en todos los países se han aprobado leyes como la que se ha aprobado aquí, ¿no? Te refieres a la ley trans. Claro. Es decir, que en ese sentido hay una ruptura muy fuerte que no sabemos cómo va a influir, ¿no? Pero luego también está toda la movida de Tito Berni, que es verdad que es casposa y que da la impresión de que no afecta, no es una corrupción que afecte a las estructuras del Partido Socialista, pero que evidentemente creo que ha sido un desgaste muy fuerte, o está siendo un desgaste muy fuerte. Es decir, es verdad que tienen una tormenta perfecta, y en este sentido creo que es muy hábil lo que han hecho saliendo hoy con este pacto. O sea, a mí me parece que no creo que sea una tontería. O sea, yo creo que al final en el tipo de sociedad en el que vivimos, que es una democracia mediática, es decir, es una democracia en que los medios de comunicación amplifican o desorbitan, y en este sentido yo creo que hoy haber sacado este pacto demuestra que en Moncloa hay fontaneros que saben lo que hacen, ¿no? A mí me parece que es muy evidente. Munarriz. Cuando ves los datos de opinión pública, encuestas, etcétera, yo creo que parece evidente que con el nivel de movilización que tiene el electorado conservador, el que con toda certeza va a votar al PP, en un número apreciable va a votar a Vox, y lo sitúa en una expectativa nada descabellada de acercarse a una mayoría, frente a ese bloque que está en disposición de intentar llegar al poder. El otro, para movilizar a sus potenciales votantes y tener también sus opciones, a priori parece que tiene que llegar a las urnas haciendo inventario favorable de su gestión para pedir el voto a los que se lo dieron la otra vez. En principio eso parece incompatible con llegar a las urnas peleándose, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de lo que sería una campaña centrada en el reproche mutuo entre PSOE y Unidas Podemos, a mí me resulta suicida para ambas partes, ¿no? ¿Cuáles son las dos posibilidades de llegar, es decir, de que se rompa el gobierno, ¿no? Aunque el gobierno no es que esté roto, pero evidentemente ahora mismo ha perdido cierta complicidad. Yo creo que hay una herida que ya no se va a curar. Sí, creo que evidentemente ahí hay una cohabitación sin amor, por así decirlo, pero yo creo que van a aguantar, ¿no? Creo que van a aguantar porque tienen incentivos. ¿Cuáles son las dos posibilidades de que eso no ocurra? Una, que el PSOE llegue un momento que interiorice y que vuelva a reincidir en esta tesis de que puede acudir a las urnas reivindicándose la centralidad, pidiendo un voto también de centro, como un partido que no quiere depender de nadie. A mí eso me parece que el pasado no remoto demuestra que esa famosa pasarela entre el antiguo votante de Ciudadanos y el PSOE no existe. Quiero decir, no me parece que sea una estrategia electoralmente viable. Y la segunda, que haya en Unidas Podemos, no en su conjunto, pero sí en lugares importantes en la toma de decisión de ese espacio, que interiorizase la idea de que la batalla está perdida, habría que hacer una campaña más centrada en reivindicar la esencia propia, rivalizar contra el PSOE, prepararse para el invierno en la oposición, manteniéndose fiel a unas esencias que, bueno, para continuar, ¿no?, percutiendo, para en el futuro poder llegar a ser fuerza mayoritaria a la izquierda, quién sabe, ¿no? Esas son las dos posibilidades. Para ganar, es decir, si este último año tiene un punto, yo creo que todos coincidimos, incluso en esto de las pensiones, en todas las medidas que se adopten, la acción de gobierno va a tener también un punto de campaña electoral. Yo creo que lo conveniente para intentar ganar, es decir, para las dos partes,
es llegar a las urnas presentando, cada uno poniendo el énfasis en algunos aspectos más propios, pero presentándose con una hoja de servicios conjunta. Lola y Juan Manuel, ¿queréis aportar algo? Dejadme que dé paso a Marina Fernández, hola de nuevo. Hola. Porque en una semana tan turbulenta en lo político hay un asunto que ha quedado por debajo del radar, pero que no quiero que dejemos pasar, porque es muy grave. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha tenido que denunciar ante la policía a un trabajador de una página web de extrema derecha que intentó grabar a sus hijos, a los hijos de Mónica García, entrando al cole, en nombre de no sé qué periodismo, Marina. Allí se plantó el miércoles de la semana pasada a la entrada del colegio a primera hora, llamando la atención, claro, de los padres y madres de otros escolares que fueron los que avisaron a Mónica García. Y la dirigente de Más Madrid enseguida identificó al individuo que estaba haciendo fotos, porque antes de trabajar para esta web de extrema derecha fue asesor de Vox en la Asamblea de Madrid. Quería empezar con una denuncia que tuve que poner la semana pasada por el acoso de un medio ultra, un medio que utiliza la intimidación como herramienta de trabajo, en la puerta del cole de mis hijos. Ella lo ha denunciado públicamente este martes y lo ha denunciado ante la policía, a la que también llamó inmediatamente después de intentar hablar in situ con este hombre que le dijo que a él también lo acosan llamándole pederasta y que podía hacer fotos porque estaba en la vía pública. Es lo que dice el parte policial al que ha tenido acceso el diario.es. La candidata de Más Madrid habla de bullying político. Uno de estos medios que está promocionado, en muchas ocasiones ha estado promocionado por la señora Ayuso y no pocas veces pagado por el propio Partido Popular de aquí, de Madrid, ¿no? No solamente es por mis hijos, no solamente es por los compañeros del entorno del cole de mis hijos, sino yo creo que es un poco por todos, ¿no? Es un poco por la sociedad en su conjunto, por aquellos que no queremos que la política, que la sociedad sea un lodazal. ¿Y qué quería constante con esas fotos? Pues comprobar, eso dijo este individuo a la policía, si Mónica García lleva a sus hijos a un colegio público o concertado. Para eso se plantó a las puertas de este colegio público a hacer fotografías de la política y sus hijos menores. Es gravísimo esto, Munarriz, y no está habiendo una respuesta, una reacción por parte de las asociaciones profesionales que engloban a quienes sí son periodistas. Quizás porque temen que denunciándolo se les dé cancha. Pregunto un poco al aire, ¿no? Muchas veces cuando ves cómo se acumulan las tropelías que cometen estos no periodistas infiltrados en el ecosistema periodista para hacer ruido y agitación y propaganda, te enfrentas a esa encrucijada de si informar sobre / contra lo que hacen no les termina generando visitas, porque evidentemente no los vas a impresionar con una argumentación deontológica, eso les es completamente indiferente. Creo que este caso concretamente rebasa todos los límites aceptables, todos. Lola. Bueno, lo primero que no son periodistas. Me da lo mismo si un día fueron a la Universidad de Periodismo. No, para mí no son periodistas, para empezar. Son matones. En fin, es gente sin ningún escrúpulo. Ya ocurrió en otros casos, recordad, ¿no?, lo que le ocurrió a la familia de Pablo Iglesias también con los scratches aquellos diarios delante de su casa, en fin, cuando salía también con los niños, cuando fueron de vacaciones, y además en aquel momento se justificaba por parte de alguna, en fin, de algún sector político, diciendo que es que, bueno, pues Podemos en su día también hizo scratches a dirigentes políticos de la derecha. Es que es todo lamentable y hay que decirlo, suele haber más casos en los que se produce un acoso a personas de la izquierda que de la derecha, en concreto a personas de Unidas Podemos, en este caso de Más País, que no al revés. Y eso ocurre pues porque es la extrema derecha la que instiga este tipo de comportamientos. A mí no me cabe ninguna duda sobre eso. De Prada, ¿a ti qué te sugiere todo esto? Es que, en primer lugar, no entiendo cuál es la razón por la que van al colegio de los hijos de esta política. No lo acabo de entender. ¿Para ver si van a ese colegio? Para ver si es concertado y ella lo lleva a un concertado. Esa es un poco la excusa, la justificación que sí, pero vamos, hasta el momento en el que vas a la puerta de ese colegio ya, sabes bueno, que pero es público. Sí, pero en primer lugar estoy seguro que hay muchos métodos para saber dónde un político lleva a sus hijos al colegio. Luego, por otra parte, tampoco entiendo, no debemos pues olvidar para intimidar. Que los colegios concertados forman parte del sistema público de enseñanza, que esto es una cosa también que la demagogia hace que ya, no sé,
sé, perdamos la referencia. Mientras no se demuestre lo contrario, mientras hay un régimen de conciertos, los colegios concertados forman parte del sistema público de enseñanza. Pero que a ese trabajador de esa web de extrema derecha le daba igual si ese colegio era público o era concertado, no iba para eso. No, pero es que no lo entiendo, claro, es que no lo entiendo. Es la excusa, me refería. Sí, es la excusa, pero es la excusa para amedrentar, o es la excusa para... no sé, para introducir un desasosiego en la vida de esta política, no lo entiendo. Me parece una cosa que ciertamente nada tiene que ver con el periodismo, pero también como matonismo me parece un comportamiento extraño, porque el matonismo pues generalmente se dirige al político, ¿no? Y en este sentido, pues sí, hemos visto muestras de acoso a políticos, pero a mí todo lo que... Vamos a ver, es verdad que un político es una persona que tiene unas exigencias mayores, ¿no? Que tiene que responder no solo ante sus votantes, sino ante el conjunto de la sociedad. Pero un político tiene derecho a una vida privada, ¿no? Y evidentemente su familia no forma parte de ese personaje público que tiene que rendir cuentas ante la sociedad. Si a ello sumamos, además, claro, que son menores, pues sí, la conducta me parece extraordinariamente grave. Pero vamos, no solamente porque sean menores, es que si fuese una tía suya también me parecería algo absolutamente abyecto, ¿no? No lo sé, no lo entiendo. Yo creo que esto nada tiene que ver con el periodismo, de verdad. Pero es muy llamativo, Munarriz, cómo está aumentando exponencialmente en los últimos tiempos la cantidad de gente de este tipo que aparece en los ámbitos periodísticos, vistiéndose de periodistas y en las redes sociales y utilizando la intimidación como fórmula de su trabajo. Importantísimo que hubiera mucha transparencia sobre que se financia de los poderes públicos para que por lo menos avergonzase si a este tipo de medios que se dedican al amedrentamiento y el matonismo les están llegando fondos de administraciones públicas. Es la guerra del clic y de la guerra, cualquier boquete es trinchera, cualquier prevención deontológica salta por los aires, la sangre vende. Hay asuntos que no comentaré aquí que se han publicado en esos mismos medios de cuestiones absolutamente fuera de la relevancia pública sobre políticos que te llegan con el reenviado muchas veces a WhatsApp, porque la gente pica y clica. Y cuando nos civilicemos y nos alfabeticemos, pues comprenderemos que rebotar de un WhatsApp a otro basura contra un político sobre su vida privada es el equivalente en el mundo digital a llegar a una reunión de amigos, escupir y poner los pies encima de la mesa. Y cuando se ha considerado de falta de educación clamorosa inundar tu móvil con esa basura, algo habremos hecho contra este tipo de no periodistas infiltrados en nuestra profesión. Aparte, yo creo que también se busca acallar a un rival político, se busca que determinados políticos se lo piensen dos veces antes de dedicarse a la política. Y eso sí que me parece muy grave. O sea, no solamente la búsqueda del clic, en fin, que seguramente además se deben enriquecer con todo esto, por supuesto. No te quepa duda, claro que sí. Pero, sino que además, pues esa intimidación persigue una finalidad política, ¿no? Hay una cosa, además, que claro, que agrava todo este tipo de conductas, ¿no? Que es la facilidad que te conceden los nuevos artilugios electrónicos, ¿no? A mí me han fotografiado muchas veces dormido en trenes o en sitios así, y me consta que esas fotografías luego circulan. Es decir, se instala también una falta de conciencia, una especie de impunidad, ¿no? En donde cualquier persona se convierte en, entre comillas, periodista. Por eso digo que es que no entiendo qué tiene que ver el periodismo con ir a fotografiar a los hijos de un político a la escuela, ¿no? Es una cosa que me parece inquietante, ¿no? Y más allá de que se deban condenar estas conductas, creo que también hay que hacer una reflexión social profunda sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Yo no tengo teléfonos móviles, pero como los que tenéis vosotros, pero estoy seguro... No tienes móvil, Juan Manuel. Tiene un móvil. Tengo un móvil de hace 20 años. Tiene un móvil porque se mueve, ¿no? Con él. Con antena. Y por lo tanto yo no recibo... Es una cosa de estas pequeñitas que no tienen ni el Snake. O sea, es una cosa... No tiene ni internet, ni cámara, ni nada, ¿no? Pero
Pero quiero decir que vosotros, a través de WhatsApp, tengo entendido que al cabo del día estáis recibiendo constantemente todo tipo de gilipolleces. Totalmente. Que os consumen parte de la vida, por cierto. Sí, como un 70%. Pero estoy seguro que entre esas gilipolleces también hay cosas de este tipo. Estoy seguro que recibís fotos. A mí una vez un alcalde de una ciudad de mi tierra, pues me contaba cómo había alguien que lo perseguía cuando iba a comer a restaurantes y lo sacaba comiendo en restaurantes y lo presentaba como si fuese un gran potentado, y muchas veces le sacaba fotos en ginos o en restaurantes de medio pelo, ¿no? Pero lo presentaba como si fuese una especie de sardanápalo que está ahí disfrutando de una vida opípara. Y claro, esto a mí me parece bastante inquietante, y yo creo que esto solamente se frenará si hay un rechazo social. Pero el rechazo social no existe porque la gente está fanatizada, y siempre que fastidies al político que te cae mal, siempre contribuyes a difundir toda esta basura. Y a mí esto me parece inquietante. ¿Lola? Sí, es verdad. ¿Tenéis allí en el Parlamento de Cataluña, tenéis el problema que existe, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados con gente a la que se le ha dado acreditación de periodista, cuando obviamente su trabajo no es hacer periodismo, es otra cosa, y que se dedican a reventar las ruedas de prensa, las comparecencias? ¿Eso allí en el Parlamento de Cataluña se da este problema? En el Parlamento no me consta. Sé que en las ruedas de prensa del gobierno catalán sí que hubo un problema con un periodista, pero que no era el caso. O sea, es verdad que este periodista tenía una web, pues bueno, que era que digamos iba un poquito más allá en el tono crítico y tal, pero no era en absoluto un periodista, o sea, no era en absoluto esto de lo que estamos hablando, ni muchísimo menos. O sea, era periodismo duro, pero era periodismo. Y se le retiró la acreditación, y hubo mucha polémica por eso, porque se le retiró la acreditación, y creo que por orden judicial o algo así se le tuvo que retornar. O sea que también hay que tener cuidado con eso. Con esto de los móviles, en el gobierno catalán, los consellers antes de entrar tienen unas casillas donde tienen que dejar el móvil. No sé si en el Consejo de Ministros también ocurre. No entra un móvil a la reunión del gobierno catalán. No sé si es porque se distraen con los WhatsApps estos que bueno, por eso y porque saben que hay una cosa que se llama Pegasus. O porque no quieren exactamente que se les espíe. que ya los espió. Pero no, con esto, desde la etapa del Procés, bueno, yo me hice enseguida de Telegram, de Signal y de todo tipo de herramientas de estas raritas. Por cierto, hablábamos de periodismo. Hay una polémica inmensa en las últimas horas en Reino Unido, porque la BBC ha suspendido a un famosísimo presentador por criticar al gobierno en sus redes sociales. Es el exfutbolista Gary Lineker, que jugó aquí en España. Pero con lo bueno que es, por favor. Y que desde hace años presenta en la televisión pública británica este programa. Match of the Day, el partido del día. La BBC lo ha echado porque él comparó el lenguaje del gobierno en materia migratoria con el de la Alemania nazi. Desde la cadena aseguran que esto contraviene su normativa de imparcialidad. Claro, lo que pasa es que las presiones de los conservadores para que la BBC hiciera algo contra él eran enormes, y compañeros suyos ahora anuncian una rebelión. Isabel Villar. Sí, por lo pronto los dos copresentadores que tiene el programa han dicho que no piensan estar en el de mañana, en solidaridad con su compañero suspendido. Lo han suspendido por criticar a través de redes sociales a la ministra de Interior británica, Suella Braverman, que anunció con este vídeo una nueva ley anti-inmigración con este mensaje: si vienes aquí de forma ilegal no podrás quedarte, serás detenido y deportado, ya basta. El presentador compartió el vídeo diciendo que era algo espantoso, y ante las críticas que le empezaron a llover se defendió con este tuit: se trata de un proyecto de ley increíblemente cruel, con un lenguaje que no difiere mucho del que se usaba en la Alemania de los años 30. ¿Y soy yo el que me he salido de tono? Eso se preguntaba en redes sociales, y la BBC dice que sí, aunque su trabajo es en espacios deportivos y no está sujeto de la misma forma que los periodistas informativos a las normas de imparcialidad de la cadena, que son muy estrictas. La BBC se asegura que le habían dejado claro a Lineker que no podía posicionarse en cuestiones políticas, y que por eso sus mensajes en redes rompen su guía de comportamiento, la de la cadena. Según la BBC, no se trata de un despido fulminante,
fulminante. Están negociando con él, intentando llegar a un acuerdo para fijar unas reglas de cómo tiene que usar él sus redes sociales. Él, en estos días en que la polémica se ha ido haciendo grande, ha dicho que no se arrepiente del tuit, aunque las críticas de los conservadores han sido intensas. Empezando por la propia ministra del Interior, que está casada con un judío y le ha acusado de degradar el Holocausto con su comparación que le ha costado el puesto. Los laboristas sí apoyan al presentador, hablan de una decisión cobarde de la BBC, un asalto a la libertad de expresión que achacan a la presión de Downing Street. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Los Mossos d'Esquadra empiezan a preparar a la opinión pública para una probable filtración inminente de los datos confidenciales que los piratas informáticos robaron del sistema del Hospital Clínic de Barcelona y por los que están pidiendo $4,5 millones de dólares. Es un secuestro informático, es un chantaje informático que es mucho más habitual de lo que pensamos, pero que en este caso afecta a un hospital público y la Generalitat insiste en que no va a pagar, no va a ceder y asume que eso pueda derivar en que los datos terminen quedando expuestos. Obviamente no lo desean, pero hoy hemos escuchado a los Mossos diciendo contemplamos el escenario como altamente probable. Barcelona, Núria Pujadas. Ni pagar ni negociar. Esta es la máxima de la Generalitat, que no va a acceder bajo ningún concepto a las peticiones de la empresa responsable del hackeo, aunque esto suponga que una parte de los datos secuestrados acaben circulando en Internet. La probabilidad de que se publiquen los datos a partir de ahora es muy elevada. Eso es lo que decía Ramón Chacón, el jefe de la investigación criminal de los Mossos. Lo que estamos haciendo es un ciberpatrullaje en la red para detectar de forma instantánea cuando publiquen esa información y entonces actuar rápidamente para descolgarla de las webs o en aquel medio que se publique. Aún así, los Mossos consideran que no hay muchos compradores interesados en estos datos médicos o personales y a los criminales que acostumbran a moverse en la dark web, en la Internet profunda, no les sirven realmente para nada. En todo caso, el Gobierno pide a la ciudadanía que esté atenta a posibles mensajes sospechosos. No van a recibir mensajes solicitándoles datos porque estos se hayan perdido. El hospital tiene toda la información y damos también el consejo general de verificar los mensajes, sean en el formato que sean, y de evitar clicar en enlaces en los mensajes que se puedan recibir. Son los consejos que lanzaba Tomás Roy, director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Por lo que se refiere a la actividad hospitalaria, si la situación continúa, el ritmo de recuperación de los servidores continúa como ha sido a lo largo de la semana, posiblemente el lunes podremos volver a la actividad con una cierta normalidad. Esa es la previsión de Antoni Castells, director médico del Clínic. Por ahora sigue sin funcionar el servicio de radiología, pero ya están haciendo 9 de cada 10 cirugías previstas. Decía que esto es tristemente habitual en el mundo de las empresas. Me contaba Jordi Fàbrega esta tarde, nuestro compañero de la sección de Economía, que 1 de cada 2 empresas en España reconoce que ha sufrido algún intento de ataque de este tipo. Y ante esto se invierte lo suficiente, tanto las empresas como las administraciones, se preparan suficientemente para repeler un ataque de este tipo. Lo hemos abordado esta noche en Hora 25, Jordi. La mitad de las empresas españolas reconoce haber sufrido algún tipo de ciberataque o incidente relacionado con la ciberdelincuencia en el último año. Cada vez son más y aunque también crece la inversión para protegerse ante estas amenazas, el año pasado, por ejemplo, se invirtieron en España 1.750 millones de euros por parte de las empresas, los expertos siguen apuntando que esa cantidad es insuficiente. De manera rotunda no. Aún queda mucha cultura por impregnarse dentro de las compañías y de la administración pública también. Es Francisco Valiente, director general de Secure IT en Hora 25 de los negocios, apuntando a que el problema es especialmente grave en las empresas pequeñas y medianas. La cultura es, a mí quién me va a atacar, yo no tengo nada importante, yo no represento nada y a mí nadie me va a perseguir y por lo tanto esto no es crítico, ¿no? Y excusas como, pues llevo 20 años trabajando y nunca me ha pasado nada, no me va a pasar ahora, ¿no? Es un problema de cultura empresarial y también de falta de profesionales. En España ahora mismo hay unos 150.000 profesionales dedicados a la ciberseguridad y se calcula que se necesitarán 80.000 empleados más en los próximos años para protegerse de una industria, la de la ciberdelincuencia, que mueve ya más de 6 billones de dólares en todo el mundo. Y hoy el Papa Francisco ha abierto la puerta a lo que podría ser una revolución para la Iglesia si se consuma, que es la revisión del celibato. La revisión de esa prohibición que tienen los curas y las monjas de tener pareja o de tener sexo, básicamente, también con otra persona. La postura de Francisco ya era conocida a nivel interno, fuertemente rechazada, por cierto, por los sectores más conservadores de la Iglesia. Él lo había mencionado en público, pero ahora ha decidido volver a plantearlo
muy explícitamente, mucho más que hasta ahora. Corresponsal en Roma, Joan Solés. De nuevo, buenas noches, Aimar. Francisco repite ahora su posición no contraria a la comunión de los divorciados o a la suspensión del celibato que ya expresó en los primeros años del pontificado, y que la fuerte oposición de los más conservadores del colegio cardinalicio, prácticamente 2/3 de los purpurados, le ha impedido implementar cuando cumple 10 años de pontificado. A los primeros, a los divorciados, les aconseja que encuentren una solución hablando con sus obispos. Sobre el celibato, recuerda que ya hay sacerdotes católicos casados, según ha declarado al diario digital argentino Infobae. De hecho, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados, todo el rito oriental es casado, todo el rito oriental. Acá en la curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo. El Papa asegura que no ve contradicciones. Que no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia Occidental es una prescripción temporal, no sé. Añade que el celibato puede conllevar cierto machismo. Había mucho machismo en el Vaticano, ahora menos, ha explicado. Por ejemplo, en el Consejo de Economía había solo hombres y ha incorporado 5 mujeres. El pontífice cuenta también su vida cotidiana, su salud, su malestar por la guerra de Ucrania, espera cambios en Venezuela forzados por circunstancias históricas y califica el régimen de Nicaragua como una dictadura comunista o hitleriana, en cualquier caso precisa, una dictadura grosera. Buenas noches. Buenas noches, Joan. De Prada, ¿a ti qué te sugiere esto? Terminar con el celibato. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, creo que exageráis un poco, efectivamente. El celibato es ley eclesiástica, no es ley divina. Y por lo tanto, eso puede ser reformado. En los primeros siglos de la Iglesia, los presbíteros se casaban. Con frecuencia, bueno, se nos habla, en alguna carta, se nos habla de la suegra de Pedro, ¿no? Es decir, que esto durante siglos en la Iglesia ocurrió y la Iglesia decidió ir evolucionando hacia el celibato. ¿Por qué? Porque consideraba que era una mejor manera de dedicarse al ministerio sacerdotal, ¿no? Pero ciertamente esto no es algo que sea definitivo, es decir, hay cosas en la Iglesia que son ley divina, es decir, cuando Jesucristo dice que no podéis repudiar a vuestras mujeres, pues eso es ley divina. Y luego, cuando los discípulos le dicen, bueno, pues entonces es que si no podemos repudiarlas, mejor no casarnos, ¿no? Y entonces dice, solo hay 3 razones por las que uno no se deba casar. Una porque nació eunuco, otra porque le han hecho los hombres eunuco, y otra es porque él quiera ser eunuco por el reino de los cielos. Y ahí es donde se basa el celibato sacerdotal, es decir, que uno quiera ser eunuco por el reino de los cielos. El problema del celibato es cuando se convierte en sí mismo en un fin. El celibato tiene que ser un medio precisamente para esa actividad sacerdotal y esa proximidad a Dios. Y la razón del celibato pues es porque Cristo era célibe, ¿no? Y el sacerdote se supone que tiene que imitar al máximo a Cristo. Pero efectivamente todas las iglesias católicas de rito oriental, los sacerdotes se pueden casar. Y los sacerdotes que se han incorporado, por ejemplo, desde la Iglesia anglicana a la Iglesia católica, muchos de los pastores estaban casados y la Iglesia los ha acogido casados. Es decir, que no hay que dramatizar. Esto es una cosa que siempre se puede discutir y que es perfectamente posible, porque, repito, es de ley eclesiástica, no de ley divina. ¿Lo verán nuestros ojos, Lola? A ver, como bien decía Juan Manuel, se trata de una mayor consagración, ¿no? Se considera que de esta manera se consagra más el sacerdote a esa función. Y no es solamente, ha habido otras religiones en las que también se promovía el celibato, incluso ¿no? Las vestales en la religión romana, pues viene de ahí, ¿no? También. Pero yo tengo la impresión de que, aunque el Papa Francisco probablemente querría dar este paso, no solo por una cuestión ideológica, por decirlo así, sino también por una cuestión práctica, porque hay algunos sitios en los cuales pues empieza a ser difícil encontrar sacerdotes o personas que se quieran dedicar a esta consagración tan fuerte, ¿no?
No creo que hubiera más sacerdotes, porque se admitieran hombres casados. Pero hay, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la Amazonia, era uno de los motivos por los cuales el Papa Francisco consideraba que en algunas zonas concretas o en algunas situaciones concretas se podían hacer excepciones, ¿no? No se hicieron. No, al final no se hicieron, porque en aquel momento el Papa Francisco consideró que es que no estaba madura la cuestión. Y yo creo que lo que intenta con este tipo de declaraciones es que vaya madurando la cuestión. Lo que yo no sé es porque el periodista cuánto también... tiempo de maduración necesita la culpa todo del esto. periodista. No, el periodista le pregunta muy insistentemente y él termina diciendo sí, Nos claro. ha jodido, Mayo. No es solo por pero eso, no, y él dice, la Iglesia Católica claro Alemana, la Iglesia claro Católica Alemana hace unos meses planteó esto también, lo pidió al Papa también. O sea, es algo que está ahí. Sí, pero siempre ha estado ahí, repito. Es que preguntáis muy insistentemente los periodistas, Munarriz, es que, joder, ¿cómo sois? No, Aimar, lo que pasa, vamos a ver, que el Papa lo que hace es explicar que efectivamente eso es una cosa que sí podría ser cambiada. Benedicto XVI no hubiera dicho lo mismo. Benedicto XVI hubiera dicho lo mismo, a lo mejor en otros términos, porque Benedicto XVI tenía una expresión más precisa, más cautelosa, más prudente, pero sí tendría que haber dicho lo mismo al final, porque durante los 3 primeros siglos de la Iglesia, los presbíteros se podían casar. A ver, Ángel, ¿tú qué dices? A ver, hay que considerar que el Papa es muy dado a abrir temas, ¿no? Que tampoco está muy claro cómo va a cerrar. Digamos que es raro en un Papa pues eso, dar titulares que generan mucha polvareda, pero no está claro qué hoja de ruta tiene para eso. Yo le doy importancia ahí el contexto de lo que está ocurriendo en Alemania, donde tienen la Iglesia Católica una hoja de ruta propia, el camino sinodal, que incide mucho en aspectos de este tipo, y supongo que con este tipo de iniciativas quiere resultar integrador para con esa parte de la Iglesia en la que hay, no sé si exagero, hasta un cierto riesgo de ruptura, pero hay muchísimas resistencias, ¿no? Hay cardenales, hay jerarcas de la Iglesia que se oponen radicalmente a una reforma de estas características, que tiene también, Juan Manuel, no sé si me corriges, una justificación económica. Entiendo que el cura que no se casa, porque el cura español, por ejemplo, es un cura mileurista, ese cura que tienes que pagar menos, claro. Sí. Ese cura, si está soltero, yo creo que aguanta mejor con los 1000 eurillos que si tiene que sostener una familia. Bueno, que además no son 1000 porque tiene que dar mucho a la diócesis, ¿no? Pues sí, ciertamente. Pero tiene el piso gratis. También es verdad que aportaría a lo mejor el sueldo del cónyuge, ¿no? Pero no, yo esto honestamente creo que el Papa lo dice porque es así, a requerimiento del periodista, pero yo no creo que el Papa esté metido en esta reforma, Vamos a ver, la Iglesia acumula 2000 años de experiencia, ¿no? Y en esos 2000 años de experiencia, pues está, repito, los primeros siglos. El celibato obligatorio no se generalizó probablemente hasta cerca del año 1000 o en torno al año 1000. Y luego tenemos estas iglesias orientales en donde conviven sacerdotes casados y no casados. La realidad es que el sacerdote no casado se puede dedicar mucho más intensamente a su ministerio, porque si tiene que atender una familia, no atiende a su grey, no atiende a su parroquia con la misma intensidad, porque no puede dedicar las mismas horas, y al final la dedicación del sacerdote se supone que es exclusiva, ¿no? Más allá de que también muchos sacerdotes se hayan burocratizado. Te voy a decir una cosa, algo bueno tiene el celibato, y es que estamos nosotros 4 esta noche aquí. Porque Munarriz, tú en el fondo eres hijo del celibato. Tú existes porque existe el celibato. Mi padre ahora me he perdido. Ahora lo vas a entender. A ver, si yo también. Vamos a ver, mi padre era seminarista, mediados de los 60, en el seminario de San Miguel, en Pamplona. Tenía 22 años y le faltaba un año para ser sacerdote. Probablemente era diácono ya, ¿no? Sí lo era. Y le preguntó al rector, a Javier Osés, que acabó siendo obispo de Huesca. Bueno, le había oído, ¿no?, estos vientos renovadores del Concilio Vaticano, había oído que se le podía preguntar a los superiores las dudas de una manera más abierta, más franca, más honesta, y le preguntó por la posibilidad de, porque él estaba interesado en las cosas del cielo, pero también en las terrenales, porque no había margen para que él pudiera quizá pues entablar relación con una mujer sin abandonar digamos, la vocación religiosa, y le dijeron más o menos que le diera una buena pensada y que sabía muy bien que si sabía dónde se había metido y que se tomara un tiempo de reflexión. Pues durante ese tiempo de reflexión, de manera muy afortunada para mí, conoció a mi madre, bajó al sur, conoció a mi madre en Cortes de la Frontera,
de lo cual somos producto tanto mi hermano como yo, con lo cual yo soy muy acérrimo del celibato por las consecuencias tan favorables que me ha traído. Bueno, pero mira, eso habla muy bien de tu padre. Creo que tu padre fue una persona muy honesta, ¿no? Fue una persona muy honesta y se dio cuenta, y se dio cuenta que le gustaba una mujer y que y por tanto no podía ser sacerdote. Le gustaba más de una, ¿no? O sea, bueno, al menos la madre de Munarriz. La madre de Munarriz la conoció después. Bueno, bien. No, es que bueno, bien. No quería entrar en eso. No liemos. Vamos a entrar en muchos detalles aquí. Bueno, un saludo a Ángel Munarriz padre, es verdad, Ángel Munarriz, ¿verdad? Sí. Ángel Munarriz senior. Dos cosas más. La primera, Bob Dylan ha anunciado hoy una gira por España en junio, 12 conciertos, y en algunos de ellos no se va a poder tener el móvil en la mano. No se va a poder hacer fotos, no se va a poder grabar, no se va a poder hacer nada con el móvil. Habrá que meter los móviles en una funda. Joan Jimeno. Hubo un día que el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, cansado de móviles, dejó la guitarra y cogió el suyo para grabar él al público. Hay artistas a los que les molesta ese mar de teléfonos móviles que les graba mientras cantan en el escenario. Con lo alto que tú eres, seguramente 3 o 4, 5, 6 o 10 estarías dando por culo. Este es Robe Iniesta, de Extremoduro, que se lo ha llegado a pedir a sus seguidores en pleno concierto. Voy a pedir que apaguéis los móviles o que los guardéis y que no grabéis esta canción. Bob Dylan no es el primero que va a prohibir los móviles en los conciertos. Madonna también los prohibió hace unos años durante una de sus giras. Los asistentes tenían que meter sus móviles dentro de una funda que no podían abrir hasta que terminara el concierto. También la cantante Adele se ha llegado a cabrear alguna vez. A Calamaro tampoco le gustan los móviles, él tiene sus propias preferencias. No me parece respetable ver que la gente levanta su teléfono así y se diluye. No, o sea, no me gusta ver qué le está pasando. O sea, prefiero toda la vida más marihuana. Y Coldplay le pide por favor a sus fans, incluso en castellano si hace falta, que guarden sus móviles en uno de los momentos más espectaculares de sus conciertos. Si es posible, por favor, bailar, cantar, etc., pero sin teléfonos, sin cosas electrónicas, sin devices of any kind, sin cámaras, sin iPads, iPhones, flip phones. No necesitas su teléfono por esta canción. We would love to remember this just with nuestros ojos, okay? And nuestros almas, corazones y cuerpos. Mira, por favor, sus manos arriba. Y donde suponemos no habrá móviles es en el patio de butacas de la gala de los Oscars este fin de semana, Marina. Sí, y los que quieran tomar partido tienen solo 2 días para ponerse al día con las películas favoritas. ¿Qué está pasando? Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Y en esta dimensión que nos ha tocado vivir del multiverso, la gran favorita es esta película, todo a la vez en todas partes, que mezcla comedia, acción, ciencia ficción, y es la que, si atendemos a la taquilla, las redes y las apuestas, va a llevarse el Oscar a Mejor Película. Claro que si preguntamos a la crítica, la apuesta es otra. Dime qué ha sido y te pediré perdón por eso, Colm. Es que no me has dicho nada, ni tampoco me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Claro que te caigo bien. Ya no. Pero ayer te caía bien. Esta película, Almas en pena en Inisherin, de Martin McDonagh, que ya se llevó el Oscar por 3 anuncios en las afueras. Es una comedia negra, que es, como decimos, la que prefiere la crítica. Estas son las 2 que más suenan, pero es que también está nominada Los Fabelman, de todo un Steven Spielberg. Piensa de mí lo que quieras, pero si dejas de hacer películas le romperás el corazón a tu madre. Se lo romperás de verdad. Y no merece que nadie se lo rompa, y mucho menos. Si no es ninguna de estas 3, sería una auténtica sorpresa, pero hay más candidatas. Sin novedad en el frente, por ejemplo. puedo, Paul. Quiero irme a casa. He elegido este momento específicamente porque es un sentimiento muy de viernes a esta hora. Luego están Tar, Ellas hablan, El triángulo de la tristeza, Avatar, El sentido del agua y la secuela de Top Gun Maverick. Las dos han reventado la taquilla, pero no sé si eso es como para darles el Oscar. Y también Elvis, ya no meto más sonidos porque nos quedamos sin tiempo. Veremos qué pasa, nos lo van a contar en un programa especial en directo desde la 1:30 de la madrugada del domingo al lunes, Pepa Blanes y José Manuel Romero, El Cine Láser. ¿Tenéis favorita o favoritas para el Oscar de Prada? En los últimos años han sido casi siempre sorpresas, ¿no?
pero yo creo que a mí la que más me gusta es la de Spielberg. Es verdad que es una película más convencional, pero también muy personal, porque está hablándonos del nacimiento de su vocación. Lola García. Yo es que no he visto tantas como para decirte una favorita con criterio. Vi esta de Todo a la vez en todas partes, sí. Y en la primera mitad me pareció un buen tema, me pareció que estaba, en fin, bien planteada, ¿Y la segunda divertida, mitad? Y la segunda mitad entró en bucle y todo se repetía y aburrida, larga, o sea... Que no, que no. Munarriz. A mí me gustaría que Argentina 1985 se llevara el de peli extranjera. Venga, lo debatimos la semana que viene. Un beso a los tres, adiós. Adiós. Y a ustedes, disfruten del fin de semana. Nos encontramos el lunes. Descansen. Oro 25 con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.